Los Incoterms son un grupo de términos comerciales utilizados en las transacciones internacionales para aclarar los costes y determinar las cláusulas incluidas en un contrato de compraventa. Estos términos fueron creados en 1936 por parte de la Cámara del Comercio, bajo el nombre de Incoterms 1936, aunque con el paso del tiempo han surgido varios cambios que se han ido adaptando a las prácticas comerciales hasta llegar ahora a las Incoterms del 2020, que entraron en vigor el 1 de enero del 2011. Las especificaciones de cada derecho y obligación de vendedor y comprador son modificadas cada 10 años. Por esto, en el 2010 se dio el último cambio de las Incoterms. De hecho, para este 2021 se espera la participación de representantes de China y Australia, donde se ha adquirido gran fuerza en el comercio. El objetivo principal de los Incoterms es establecer criterios acerca de la distribución de los costes, así como la transmisión de los riesgos entre el vendedor y el comprador en un contrato comercial internacional. Es importante destacar que los Incoterms no son un esquema jurídico de obligatorio cumplimiento, sino que son una serie de condiciones estandarizadas tanto por el comprador como por el vendedor, y que ambos están dispuestos a aceptarlas. Gracias a esta normalización, ambas partes son conocedoras en todo momento de los requisitos a los que deben atenerse. Básicamente, los Incoterms se encargan de regular 4 aspectos importantes en un contrato de compraventa internacional. Uno de esos aspectos son entrega de mercancías. Se trata de una obligación para el vendedor, una vez acordada la transacción con la parte compradora. A su vez, existen 2 tipos de entrega. Se define cuando la mercancía pasa directamente al comprador y se rige bajo los términos E y D de obligatorio cumplimiento, sino que son una serie de condiciones estandarizadas tanto por el comprador como por el vendedor, y que ambos están dispuestos a aceptarlas. Gracias a esta normalización, ambas partes son conocedoras en todo momento de los requisitos a los que deben atenerse. Básicamente, los Incoterms se encargan de regular 4 aspectos importantes en un contrato de compraventa internacional. Uno de esos aspectos son entrega de mercancías. Se trata de una obligación para el vendedor, una vez acordada la transacción con la parte compradora. A su vez, existen 2 tipos de entrega. Se define cuando la mercancía pasa directamente al comprador y se rige bajo los términos E y D. La otra se utiliza en caso de que la mercancía se entregue a través de un intermediario, por medio de un transportista o un transitario. Los términos correspondientes a este tipo de entrega son los F y C. Distribución de los gastos. Normalmente el vendedor corre con todos los gastos correspondientes para que la mercancía llegue a su destino correctamente, mientras que el comprador corre con los gastos restantes. Trámites en la aduana. Por lo general, el vendedor se hace cargo de la exportación, excepto en el Incoterm EXW, que no cuenta con despacho aduanero de exportación, y en el cual el comprador se hace cargo de la exportación. Transmisión de riesgos. Este aspecto es fundamental en los Incoterms. Se basa en el traspaso de riesgos y en muchos casos de los gastos. Tiene lugar en el lugar y en el momento indicados, según el tipo de contrato y el Incoterm correspondiente.
Los Incoterms se usan para establecer indicaciones estándares sobre cómo se van a repartir las responsabilidades, los gastos y las transmisiones de riesgos entre quien compra y quien tiene mercancía internacional en venta. Son de aceptación voluntaria y muy útiles para unificar y esclarecer todas las condiciones en un acuerdo de compraventa, reduciendo toda probabilidad de ambigüedades y confusiones. Todo lo incluido con los Incoterms es totalmente compatible con cualquier otra cosa adicional que se deba colocar en el contrato. Pero es recomendable que la redacción de la misma sea muy clara y precisa, porque los términos de comercio internacional están redactados de forma muy específica y muy clara. ¿Cuáles son las Incoterms y en qué consiste cada uno? Las Family Incoterms son las siguientes: de la E a la F están EXW en fábrica, FAS franco al costado de buque. Dice: el exportador es el responsable de organizar la mercancía, carga y transporte local en el país de origen, y el importador se debe ocupar en la carga del barco, transporte principal, despacho, aduanero y transporte local del país de origen. FV franco a bordo hace referencia al transporte marino. El exportador se ocupa de parar la mercancía, carga de transporte de aduana, cargo del barco, y por su parte el importador le corresponde contrato de transporte principal, carga en el lugar de destino, despacho, aduana y transporte local del país del destino. FCA franco transportista, transmisión de los costes de riesgo de transporte se produce en el lugar de entrega de la mercancía. Normalmente en el país de origen es el coste del transporte el responsable del importador. De la familia C está CIP, transporte y seguro de pagado hasta, CPT, transporte pagado hasta, CIF, coste y seguro de flete, CFR, coste y flete. La transmisión de los costes de transporte se produce en el país del destino y el riesgo de pérdida o deterioro de mercancía se produce en el país de origen. Y de la familia D están DDP, entrega de derechos pagados, DAP, entrega del lugar, DAT, entrega en terminal. La transmisión de costes y riesgo de transporte se produce cuando el exportador le entrega el producto al importador y el país del destino. ¿En qué contexto se utiliza las Incoterms? Las Incoterms, el término comercial internacional, se utilizan para las condiciones de entrega de la mercancía y de producto. Para las condiciones de entrega de las mercancías, tradicionalmente en los tránsitos internacionales, aunque también se haya comercializado, usar domésticamente. El grupo E, entrega directa de la salida. El grupo F, entrega directa sin pago de transporte principal. El grupo C, el pago de transporte principal. Y el grupo D, entrega directa de la llegada. Las empresas tienden a tener libertad para pactar sus propias condiciones, pero su uso está muy extendido, ya que facilita mucho el acorde a las condiciones bajo un marco común. ¿Cuál es el Incoterm más usado en Colombia y por qué? El Incoterm más usado en Colombia tiene que ver con el tipo de exportación o importación que se quiera realizar. Para el producto como es el café, el más usado es el FOB, que es franco a bordo. Esto ocurre cuando la mercancía ha pasado sobre la compuerta de cola de camión o la compuerta de carga de vagón de carga.
Para otras importaciones o exportaciones se maneja el FSA, que es franco porteador, lugar de entrega acordada. Para los marítimos se utiliza el FAS o el FOB, que son los más usados para cualquier tipo de importación, como es el calzado, como es el petróleo, como lo que más exporta Colombia es el crudo. Entonces lo más usado es el EXW, es uno de los más usados para eso, para ese producto que es el petróleo. ¿Qué hace un país más competitivo que el otro? Primero que todo, veamos que la competitividad es un conjunto de instituciones políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. Lo que hace que un país sea más productivo que otro es que éste promueva el bienestar con una economía competitiva y productiva. Esto hace que crezca y permita que los niveles de ingresos sean más altos y tengan mayor bienestar y sostenibilidad en el país. Otros conceptos que se necesitan o otras cosas que se necesitan es tener una baja inflación, tener equilibradas sus finanzas públicas, eliminar las barreras comerciales, tener un banco central de autonomía, reducir el gasto público, el PIB, reducir impuestos y fomentar el ahorro y la inversión, entre otros. Un país con una economía más competitiva es un país más preparado para mantener un ritmo de crecimiento potencialmente alto y sostenido. La internacionalización es una estrategia comercial por la que opta un buen número de empresas, aunque hay diferentes formas de asumirla. Es lo que se conoce como estrategia de internacionalización. La decisión se basa en estudios y análisis que se han realizado previamente antes de la internacionalización, casi todos relacionados con el tipo de mercado, la competencia, los precios o las normas fiscales, las posibilidades reales de la marca, etc. Sea cual sea la internacionalización que busque la empresa, siempre hay unas etapas que se deben realizar o que se deben cumplir para que la internacionalización sea exitosa. Es la primera fase. La empresa utiliza producción sobrante del mercado interno o lo hace de manera esporádica, utilizando intermediarios locales sobre los cuales no ejerce ningún control sobre asuntos como el marketing. Es la segunda fase. Si la primera ha tenido éxito, la empresa inicia proceso buscando mercados, evitando la dependencia de pedidos ocasionales, promocionando las acciones de sus agentes importadores en su nueva estrategia de mercado. La empresa ya tiene un grupo estable de clientes y opera con diversos agentes de mercado o bien con distribuidores exclusivos. Llega el momento en el que las empresas se consolidan en el mercado extranjero, establece sus filiales, invierte en recursos humanos y materiales y asume sus funciones comerciales. Es el paso final. La empresa se convierte en multinacional e invierte en filiales de producción, que se suma a las de venta y se aprovecha de incentivos por invertir en el país. Empresa. Otra estrategia: internacionalización, ventas directas o indirectas, las ventas a clientes locales, para que ellos exporten los productos. Estos clientes muchas veces forman parte de nuestra empresa. Lo que sucede es que hace parte de estos casos un contrato comercial que deja claras las condiciones de intercambio.
Otro es exportar los productos a través de intermediarios. Estos clientes compran los productos, los comercializan por medio de una marca propia. Y la otra es vender las representantes locales de clientes de extranjeros. Otras veces ocurre que las empresas extranjeras tienen personas autorizadas para realizar contactos con marcas en cada país. Esos agentes se encargan de garantizar que nuestros productos crucen las fronteras. Y la otra es exportar directamente en nombre propio. Se trata de la estrategia de internacionalización más conocida. La marca asume en el nombre propio su presencia en el mercado internacional y realizan fuertes inversiones para que su nombre gane visibilidad, novedad y prestigio. ¿Cuáles son las estrategias de internacionalización? La calidad del producto o servicio, el tipo de tecnología empleada, el cliente al que nos dirigimos y hasta los obstáculos con los que nos podemos encontrar son algunos de los factores a tener en cuenta en un proceso de internacionalización. Estos factores definen el tipo de movimiento que realizamos una vez accedamos al mercado internacional al que hemos propuesto llegar. Básicamente se trata de dos movimientos comerciales esenciales. El primero es la concentración. En este caso, la empresa centra sus actividades en un público o sector concreto. Gracias a ello, su volumen de ventas será continuado. La concentración es la estrategia de internacionalización por la que adoptan muchas empresas, pues es ideal para dar los primeros pasos en terrenos poco explorados y conocidos por parte de la alta gerencia. Otros la definen como una primera toma de contacto. La diversificación. Por el contrario, la diversificación en el plano internacional apuesta por vender en el mayor número de mercados o sectores, incluso si esto supone reducir la influencia de la marca en cualquiera de ellos. No hay dependencia hacia ciertos tipos de clientes y sobre todo se aprovechan las coyunturas favorables para la venta. Es una estrategia de internacionalización a la que ocurren empresas con una amplia trayectoria o cuyo capital inicial es alto. Muchas gracias.